Bueno, este webinar de por sí tiene la intención de dar pautas generales en relación a este desbalance en la psique del ser humano y cómo se llega a influir el medio ambiente en donde no solamente vive, sino también en donde trabaja, como tal. Un ambiente que puede ser de mucho calor, de temperaturas elevadas, de lugares donde genera una sobreexigencia, no tanto física, sino también mental. Y que justamente eso conlleva a poco a un desgaste. Podemos entender que nosotros somos los seres humanos, y esto lo voy a decir de una manera resumida, aparte de ser seres sociables, vivimos en un medio ambiente. O sea, eso está claro, vivimos en un ambiente natural, ¿no? La tierra como tal, con de algún modo sus climas, sus microclimas, etcétera, con sus espacios. Y que evidentemente, aparte de que haya ciertos climas tanto cálidos, fríos, hay también unas diversas actividades que en el día a día el ser humano realiza, ¿no? O sea, actividad física, el consumo de tabaco que puede darse, el consumo de agua, etcétera, consumo de productos, etcétera, etcétera. Lo que surge en esta gráfica es que tanto lo que es el medio ambiente natural como también nuestras rutinas diarias va a influir evidentemente en que poco a poco de pequeños vayamos de algún modo formándonos, ¿no? Creciendo de algún modo tanto lo que es la parte física como también la parte mental, ¿no? La parte psíquica. Y que evidentemente van a haber ciertos organismos con más resiliencia que otros, dependiendo el tema de lo que es la parte nutricional como tal. Entonces, con esto podemos decir que, claro, el medio ambiente va a influir, como que acá lo tenemos claro, va a influir mucho en nuestro día a día. Un ambiente de algún modo cálido, evidentemente, va a generar de que el ser humano pueda tener ciertas diferencias a una persona que ha vivido en un clima más frío, ¿no? Y que evidentemente el tema de la dieta, el tema de las actividades que uno va a realizar puede también ser diferente. Y que evidentemente eso va a llevar a que haya un desarrollo fisiológico también distinto. Y claro, cuando hay estos desbalances en el tema del cambio climático como tal, no solamente va a haber un efecto hacia la tierra, ¿no? En el tema de que haya pues, sequías o temas de contaminación, el efecto invernadero, etcétera, sino que también va a generar un impacto en la salud. Porque si de algún modo el sol, o mejor dicho, el calor, eleva las temperaturas, evidentemente va a generar de que el ser humano tenga que hacer un sobreesfuerzo para poder recalibrar o de algún modo tratar de que la parte de su regulación organísmica pueda seguir manteniéndose y no hay un desbalance como tal, ¿no? Un desbalance me refiero a que haya un agotamiento por calor, un choque de calor, y que eso va a conllevar a que haya ya situaciones, no solamente en la parte física como tal, como náuseas, sino también ya un desgaste neurológico, una afectación en la parte de los neurotransmisores. Entonces, vemos acá la vinculación y la ISO 45003, que es una guía para poder tener una mejor óptica de la gestión de los riesgos o de los peligros psicosociales, nos ayuda a ver de que, a ver, los factores psicosociales, los peligros psicosociales, podemos dividirlos en tres vectores, tres dimensiones. El aspecto de cómo se organiza el trabajo, ¿no? El contenido del puesto, la realización de la tarea, si de algún modo el horario es típico o atípico, etcétera. La parte de los factores sociales, en relación a cómo yo me llevo bien con mis compañeros de trabajo, cómo es la calidad de liderazgo, y sobre todo el entorno de trabajo como tal. Y esto lo recalca mucho la ISO 45003, porque, a ver, cuando uno hace sus monitoreos, generalmente más se,
precisa o más fija su óptica en cómo se organiza el trabajo como tal. Si el trabajo es presencial, híbrido, cuántas horas de trabajo realiza el trabajador, si tiene de algún modo autonomía o poca autonomía en su trabajo. Y los factores sociales están en relación a cómo yo me voy a llevar con el otro, con mi compañero de trabajo, con mi jefe, con mis trabajadores, con mi equipo de trabajo como tal. Esto de por sí ya hay mucha literatura de por sí en cómo uno puede abordar estos peligros, sobre todo porque acá está muy vinculado el tema de la doble presencia, ¿no? Esta tensión psicológica en manejar tanto las tensiones o los desafíos del trabajo como también los desafíos familiares y también sobre todo el acoso y la violencia en el trabajo, que la ISO 45003 lo coloca como un peligro psicosocial como tal. Sin embargo, aparte de estos peligros psicosociales, también la ISO 45003 recalca que el ambiente de trabajo como tal, si es un ambiente donde se brindan las herramientas, pero no solamente ellos, sino también el medio ambiente como tal, si las temperaturas son bajas o altas, o incluso si es una zona de conflicto, de alto riesgo, donde mi vida puede estar en peligro, es algo que se tiene que analizar. Y esto es lo interesante que recalca la ISO 45003. Porque aparte, claro, del análisis de las relaciones interpersonales, de cómo es la pauta del trabajo como tal en el día a día, también voy a observar otros peligros que van a estar ahí, ¿no? Aparte de un equipo en mal estado o de algún modo si mi silla es la adecuada para poder trabajar, si el ambiente donde yo voy a trabajar va a ser el adecuado y si de algún modo es un ambiente donde hay altas temperaturas de calor, hay altas temperaturas donde hay mucho sol, mejor dicho, me brindan los implementos adecuados, me brindan al menos una gorra, o si de algún modo estoy en el puesto de vigilante, tengo de algún modo al menos una garita para poder protegerme del sol o no la tengo. Entonces, estas cosas van a ayudar mucho, de algún modo, a conocer cómo funciona la dinámica de una empresa. Y por ello es importante también analizar. ¿Por qué? Porque justamente y es algo ya conocido por todos, el cambio climático es algo ya evidente. Las temperaturas se han elevado. Uno puede incluso ver que el verano de este año es completamente distinto al verano de los 90, porque es un sol que basta que estás tú expuesto unos minutos, una media hora, ya te empieza uno a sentir una sensación muy incómoda, como si fuesen incluso agujas que están pasando por tu piel. Entonces, es evidente que hay un aumento de calor y, por supuesto, es ahí donde se tiene que tomar decisiones mucho más para que podamos cuidar a nuestros trabajadores. Porque este aumento o las bajas temperaturas va a generar un desequilibrio en la psique del trabajador, no solamente en la parte física, vinculado con el estrés térmico, sino también con el desorden que pueda haber en la relación a los neurotransmisores. Porque justamente no es el hecho de que va a haber un choque de calor y claro, evidentemente yo me puedo rehidratar o el hecho de poder, bueno, es un momento en que yo voy a estar irritado, incómodo, ¿no? Porque es evidente que uno va a estar muy reactivo por el calor, incluso hay mucha literatura en relación al calor con el desbalance emocional, sino que va a haber a largo plazo cuadros de estrés postraumático, cuadros incluso de depresión, de ansiedad, ante una situación tan abrumadoramente fuerte, impactante, que a pesar de que ya pasé esta situación de choque de calor, hay una sensación de incomodidad que va a salir cuando tenga temas de insomnio, temas de aislamiento, temas de momentos de reactividad, aunque no haya sentido o no me esté generando nada en el ambiente. Entonces, eso es importante justamente analizar.
Pero ¿cómo surge esta situación? ¿Cómo de algún modo podemos llegar a este punto? Rápidamente podemos comprender de que la fatiga en el trabajo es algo cotidiano, es algo que se da debido a que va a haber una carga física, una carga mental ante una tensión del desafío, mientras que esta tensión del desafío va a ser contrarrestada con mis recursos, con mi capacidad de poder tomar decisiones, con mi experticia en el trabajo, mi habilidad técnica y sobre todo mi resiliencia para poder manejar esta situación desafiante, incómoda, que genera tensión. Hasta este momento no estamos hablando de un estrés laboral, es algo natural que se da y que evidentemente las demandas del entorno no necesariamente tiene que ser el tema de la exigencia de la tarea, sino también del ambiente laboral en donde yo me encuentro. Si pongamos la exigencia de la tarea es que yo tengo que prestar mucha atención porque estoy como vigilante de una planta. Y adicionalmente a ello, por la atención, porque tengo que estar atento de quién entra, quién sale, tengo que también manejar esta atención en relación al ambiente, porque no tengo quizá en los implementos adecuados, el calor es demasiado fuerte, no tengo un horario o pausas de descanso, o no tengo de algún modo un dispensador a la mano para poder hidratarme adecuadamente, entonces va a haber una fatiga que se va a acelerar. Así no hubiera un ambiente tan, vamos a decirlo, desafiante, va a haber una fatiga laboral. Pero si adicionamos a ello un ambiente laboral donde hay una cuota de calor excesiva, va a haber un aumento de la fatiga, o mejor dicho, se va a acelerar el cuadro de la fatiga como tal. Va a haber una sobreexigencia en la persona para poder manejar este desafío. Pero esta sobreexigencia psicológica va a empezar a generar mayor tensión en el ser humano, un malestar emocional latente que pueda aparecer, porque por más esfuerzo que yo realizo, la situación no está de algún modo revirtiéndose. El sol sigue quemando y de algún modo ya de por sí me estoy sintiendo mucho más cansado de lo habitual. Entonces, aparte del malestar emocional y la fatiga, se está generando un agotamiento por calor y que más adelante va a llevar un golpe del calor como tal. Entonces, podemos entender de que, claro, el ambiente va a generar también un impacto en el trabajador como tal. El aumento de temperatura va a chocar con nuestros mecanismos naturales de termorregulación. Así como hay estas tensiones de la afuera, en donde yo tengo mis recursos psíquicos para poder enfrentarlo, también tengo mis recursos físicos para poder enfrentar una situación de un ambiente desafiante, ¿no? Mi capacidad para poder justamente dilatar mis vasos sanguíneos, aumentar mi frecuencia cardíaca, empieza a haber un proceso de sudoración para poder autorregular. Sin embargo, si existe una fatiga laboral antecesora a ello, no estoy descansando adecuadamente, no me he hidratado adecuadamente, incluso mi alimentación también no ha sido de la más adecuada. Los mecanismos de autorregulación se van a empezar a alterar. Voy a empezar a, como a ceder al aumento de la temperatura y se va a empezar a generar un proceso de agotamiento de calor. Ya los mecanismos se empiezan a alterar como tal, a tal punto que ya, incluso cuando hay un golpe de calor, uno ya no es consciente de que hay de algún modo una necesidad de tomar agua, inclusive. Porque es tanto el impacto por el calor que incluso ya uno puede hasta tener alucinaciones, ¿no? Esto es algo, por ejemplo, muy común cuando, por ejemplo, hay un proceso de fiebre y cuando la temperatura aumenta a niveles de 39,5, 40, inclusive, uno ya empieza a alucinar, a tener visiones, ¿no? Justamente es tanto el calor que ya el cerebro se empieza a impactar. Por eso es muy importante cuando hay un proceso de fiebre de bajar la temperatura, sobre todo poner compensas frías en la cabeza,
para poder cuidar al cerebro. Sobre todo porque este golpe de calor, cuando un trabajador está muchas horas y no ha descansado, no se ha hidratado, no tiene protectores para poder cuidarse, no tiene ni siquiera una sombrilla, vamos a decirlo, o un lugar adecuado, mínimo, para poder protegerse, va a generar de algún modo un decrecimiento de, o mejor dicho, un impacto en la parte de su cerebro, ¿no? El cerebro se empieza a inflamar, empieza a haber un desbalance de los neurotransmisores y eso va a generar a la par una respuesta emocional vinculada con la ira, con la reactividad. Uno puede darse cuenta cuando hay mucho calor que inclusive puede darse situaciones de violencia, ¿no? Porque justamente es tanto el desbalance por el calor que ya uno está muy reactivo como tal. El tema del golpe de calor con el agotamiento, podemos entender de que, claro, el agotamiento comienza con temas de dolor de cabeza, mareos, y ya cuando hay una sensación de temperatura que sigue aumentando, ya empieza a haber un desbalance. Nuestro organismo inclusive empieza de algún modo a necesitar mucha atención. Y es por eso que justamente sale el tema estos vómitos que puedan haber, la piel enrojecida, el cuerpo se está desgastando en ese momento, ¿no? Tanto la parte física como mental. Pero yendo al punto psicológico, es aquí donde empieza a ver ya la gravedad de la situación cuando hay un golpe de calor. Porque cuando hay un agotamiento, podemos decir que, claro, hay un desbalance emocional, la persona está irritada, simplemente se hidrata, descansa un rato y bueno, ya va a pasar, se va nuevamente a regular. Pero ya cuando entras a esa etapa de golpe de calor, ya empieza a haber así como hay estas situaciones de vómitos, de enrojecimiento de la piel, como lo había comentado anteriormente, empieza a haber una desregulación de los neurotransmisores. ¿Y qué cosa quiere decir esto? Que va a empezar a haber un deterioro cognitivo, una desorientación, una confusión, quizá puede haber hasta alucinaciones. Sobre todo, algo aparte de la disfunción del estado de ánimo, a largo plazo, si de algún modo no, y he estado de algún modo muy inverso en este episodio de golpe de calor, va a empezar a generar alteraciones post la situación desafiante, como alteraciones de sueño y aumento del estrés laboral, aumento del estrés como tal. A pesar de que ya pasé la situación fuerte, eh, violenta del golpe de calor, la persona ya está más hidratado, no debería tener ningún problema, entre comillas, pero ya hay un desbalance emocional que se va a reflejar en el poco apetito, en las alteraciones del sueño, el insomnio como tal, y incluso el tema de lo que es la aceleración rítmica, de palpitaciones, arritmias como tal. Y hay literatura en relación a ello, de que cuando hay una situación tan fuerte que atenta contra la vida, evidentemente va a haber una situación de estrés postraumático como tal. No necesariamente golpe de calor, sino en todo sentido. Generalmente eso se da. No en todos los organismos, pero generalmente se da cuando el choque es tan fuerte que yo he suprimido mis emociones y evidentemente pasa esta situación de violencia y yo empiezo a sentir palpitaciones, molestias, ansiedad, etcétera. Podemos entonces decir que, claro, evidentemente el cambio climático ha generado de que aumente la temperatura y esto ha generado o ha llevado a que tengamos que hacer un sobreesfuerzo adicional, más de lo usual, para enfrentar este desafío, ¿no? Este peligro del ambiente donde yo me encuentro trabajando. Ya de por sí el trabajador puede tener diversos desafíos, ¿no? La exigencia laboral, las tensiones de la doble presencia, y adicional a ello también sumarle el ambiente donde yo me encuentro, va a acelerar el deprimir
va a generar que existe un decrecimiento de mi resistencia y la fatiga va a aumentar, ¿no? La fatiga laboral va a aumentar. Por ello, es muy importante que se pueda tomar decisiones a la hora de saber de que cuando yo hago un monitoreo, también ser consciente de donde yo voy a encontrar, de algún modo donde van a trabajar mis trabajadores. Por ejemplo, cuando estuvimos haciendo un monitoreo psicosocial en una empresa en particular, pudimos notar que las carpetas de los trabajadores estaban muy pegadas a las ventanas, y las ventanas no tenían protección, no tenían de algún modo cortinas, y que evidentemente eso generaba de que todo el sol que llegaba. Entonces los trabajadores, por una cuestión ya de protegerse, movían sus escritorios y los ponían un poco hacia atrás para cuidarse del sol. Entonces, el monitoreo que llegamos a realizar, tomamos algunas decisiones. Recomendamos a la gerencia de que es importante de que, bueno, de que se coloque algo que proteja. Si no van a haber cortinas, al menos unas láminas 3M, que son muy buenas también para proteger, o en su defecto, cortinas, o en todo caso mover al trabajador a otro lado, porque evidentemente todo el sol le va a llegar. Muy aparte de ello, también pudimos observar que no había aires acondicionados, y bueno, se recomendó en el caso de que si hubiera la inversión necesaria para poder colocarlos y para poder tener un ambiente adecuado para que el trabajador pueda estar, ¿no? En algunos ambientes se pudieron colocar, pero lo importante fue que se pudieron tomar decisiones. Y esa es la idea, ¿no? Tomar decisiones donde justamente va a laborar mi trabajador, ¿no? No es solamente el hecho de darle, claro, una máquina, una silla ergonómica, un mouse ergonómico, darle pausas activas, sino también ser conscientes de que, bueno, tenemos un sol que no es el sol del año 2000, sino es un sol del año 2024, un sol ya potente, que genera mucha radiación, que va a generar un desgaste y que evidentemente va a generar una incomodidad mucho más, y sobre todo un desgaste tanto físico como psicológico. Entonces, claro, uno dice, claro, el sol es bueno porque hay que digamos, solearse adecuadamente porque te da un despertar de la vitamina, pero obviamente el exceso va a generar un desbalance de por sí, ¿no? O como ya lo había mencionado. Por eso la empresa consideró de algún modo las recomendaciones que hicimos en el monitoreo, y se buscaron soluciones rápidas para cuidar a los trabajadores. Se llegaron también a suministrar dispensas de agua, no solamente en el kitchen también, sino también en cada piso tenía un dispensador de agua. Se logró tener eso debido a que, evidentemente, el lugar donde se encontraba la empresa había mucho sol, había demasiado sol. Era en el norte del Perú, entonces, evidentemente, había que colocar dispensadores de agua fría y caliente para poder alternar, para poder justamente los trabajadores tengan acceso para que puedan estar cercanos e hidratarse como tal. La ropa adecuada también fue una recomendación porque vimos que operarios tenían una ropa muy gruesa, y la idea era que fuera una ropa un poco más delgada, inclusive que pudiera ser más flexible porque era una ropa demasiado gruesa para el trabajo que realizaban. No era tan necesario una ropa tan gruesa como tal, porque generaba mucho calor como tal. Y sobre todo también se recomendó los descansos, ¿no? Qué importantes son estos descansos, sobre todo cuando y esto se recomendó más al área de los vigilantes, para que pudieran de algún modo, alguien le pudiera hacer relevo, y él pudiera de algún modo ir al kitchen, sentarse un rato, estar de algún modo con una sombra más adecuada y sobre todo con un ambiente diferente, para poder justamente hidratarse y sobre todo cambiar de algún modo la óptica en el cerebro de que ya no estoy en un lugar tan complicado, sino ahora estoy como descansando, estoy tranquilo, descanso 10 minutos y luego me reintegro nuevamente al trabajo.
básico, sobre todo el tema del monitoreo de salud, el tema de que los médicos puedan eh, dentro a los trabajadores y sobre todo también trabajando con los psicólogos para observar si ya empieza a haber un desbalance emocional producto del calor, o sea, y ver justamente ahí y trabajar en estrategias, sobre todo para poder manejar el tema emocional. Podemos acá entender, y uno diría, bueno, pero cuál es acá la vinculación? Recordemos que los peligros psicosociales se relacionan mucho. Un trabajador cuando va al lugar de trabajo, a la empresa, trae también un mundo interno de desafíos. Si de por sí desafíos que lo pueden ya desgastar un poco, si ya tiene una cuota de fatiga que va a aumentar en el tiempo durante su ritmo del día a día de trabajo. Entonces, si de por sí hay un desbalance emocional, es también producto de que algo también está ocurriendo en el día a día o en relación a las relaciones interpersonales que se tiene que investigar y se tiene que abordar. Los entrenamientos en primeros auxilios también son muy importantes. Esto es algo ya que la norma lo menciona, ¿no? El tema de las brigadas, pero sobre todo tomar conciencia de que no es solamente para la foto, ¿no? Es el hecho de poder estar bien entrenados para cualquier situación que amerite y sobre todo que esté atentando contra la vida de mi compañero, ¿no? Y poder justamente socorrer. El tema de la concientización también es muy importante, porque a veces uno dice, bueno, claro, charlas en relación a, claro, evidentemente el exceso de calor es malo, hay que de algún modo hidratarse, como tal, ¿no? Proponer que estas charlas también tengan como juego, haya juego de roles, dinámicas, para que el trabajador pueda tomar más conciencia en relación al tema de su salud. El calor está evidentemente más fuerte de lo habitual, ¿no? Y es la nueva normalidad como tal y que evidentemente hay que cuidarse. No es la responsabilidad tanto del empleador como del trabajador también seguir esta pauta. El hecho de hidratarse adecuadamente, el tomar agua, inclusive el hecho de hidratarse bien, porque a veces hay un mal hábito el tema de tomar la gaseosa, el tema incluso de tomar energizantes, helados, que evidentemente no te va a ayudar, porque inclusive el tomar gaseosa no te quita la sed, no te da una falsa sensación, pero en realidad te va a aumentar la sed. Y por ello es muy importante el hecho de tomar agua. Y yo les agradezco a todos por su participación, por el hecho de que estén acá presentes.